hipotálamo a través de tanto un sistema portal como la parte posterior axonal va a identificarse y va a encontrar a la hipófisis, también conocida como pituitaria, que se va a dividir en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y la adenohipófisis lo que va a hacer es secretar hormonas como la DDH, la DRH, la hormona de crecimiento, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. Y la hipófisis posterior va a almacenar a la hormona antidiurética y a la oxitocina. Entonces, ya habíamos visto en la anterior clase, ustedes recuerdan, todos los ejes que están alterados en la parte hipotalámica, o que también a veces se denominaba como la patología terciaria, ¿no? Primaria, recuerden que es de la glándula afecta donde se van a secretar las hormonas funcionantes, la secundaria es la parte de la hipófisis y la terciaria es el hipotálamo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar ahora justamente de las alteraciones hipofisiales. En muchas literaturas consideran a la pituitaria como el tercer ojo, el centro del equilibrio del organismo, y estas representaciones moleculares se denominan, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que secreta 5 hormonas muy importantes para el funcionamiento del organismo. Sin estas hormonas, pues obviamente había una disregulación de lo que viene a ser el cuerpo humano y la existencia no podría existir. ¿Cuáles son los términos que nosotros debemos conocer? ¿Sí? Recordando que el hipotiroidismo va a resultar de la disminución de la secreción de las hormonas, y especialmente estas, al tener una secreción inadecuada, muy disminuida, van a tener una hipofunción que puede afectar a ¿qué? A un eje, a dos, a tres o a todos los ejes. Es decir, puede afectar a una hormona, por ejemplo, puede afectar a la hormona estimuladora de la tiroides, y por consiguiente no va a haber función tiroidea, es decir, que va a haber una disminución en lo que viene a ser la T4 y la T3. También puede afectar, por ejemplo, a las hormonas al eje gonadotropo, por consiguiente no va a estimular lo que viene a ser la formación de hormona luteinizante y folículo estimulante, y eso también va a afectar mucho lo que viene a ser el desarrollo en la infancia de los niños y de las niñas. En los adultos también se va a poder producir patologías consecuentes a la hipoperfusión. Entonces, pueden ser las causas primarias a la glándula hipofisiaria, directamente acá, o secundarias a una alteración hipotalámica, como ya hemos visto en anterior. Cuando denominamos que está alterada todo el eje, lo denominamos panhipopituitarismo. Pan significa todo. ¿Sí? Ahí lo que vamos a tener es una afección de los 5 ejes o los 5 hormonas que se llaman secundarias. Entonces vamos a poder tener alteraciones de uno o varios ejes, pero no de todos, y eso vamos a denominar hipopituitarismo parcial. Y por último, cuando esté afectado un solo eje, vamos a denominarlo hipopituitarismo selectivo o aislado. ¿Cuándo? Cuando solamente está alterado un eje. ¿Se entiende, verdad? ¿Vamos? Muy bien. Muy bien. Para hacer solamente mención, recuerden ustedes que en la neurohipófisis se va a secretar la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. La antidiurética tiene que tener un trabajo especialmente con lo que viene a ser el balance del agua corporal y la concentración de la orina. La oxitocina se usa o se va a estimular en el último trimestre o cerca de lo que viene a ser el trabajo de parto y lo que viene a ser la lactancia materna. ¿Cuáles son sus funciones principales? Contracción uterina para estimular el parto y la secreción de leche en la lactancia. Recuerden ustedes que la prolactina es la que va a ir a formar la secreción láctea. Y la oxitocina habíamos dicho que está envuelta en unas células hipoelásticas que van a agarrar a la glándula y la van a contraer. ¿Para qué? Para que justamente salga la secreción. ¿Sí?
La hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento, ¿para qué nos va a servir? Justamente para el desarrollo normal. Es muy importante en edad infantil, así como en edad adulta. La hormona de crecimiento va a actuar especialmente a nivel del hígado. ¿En el hígado qué va a formar? Muy bien, la hormona de crecimiento similar a la insulina, que es la que va a ejercer muchos de los efectos a nivel celular. En los huesos también va a generar, ¿qué cosa? Va a generar que a nivel de los discos de crecimiento haya una proliferación de los condrocitos y el paciente pueda crecer. A nivel de los músculos también va a favorecer, obviamente, el desarrollo de esto y su metabolismo normal. La hormona tiroliberina o la TSH o la hormona estimulante de la tiroides justamente va a ir a dónde? A la tiroides a efectuar su función. ¿Qué es lo que va a generar? La estimulación y secreción de hormonas tiroideas que vienen a ser la T3 y la T4. Ya habíamos dicho que esas hormonas son como el acelerador de un organismo, ¿sí? A mayor hormonas va a haber mayor metabolismo. A menor hormonas, un metabolismo mucho más lento. ¿Sí? La folícula estimulante va a actuar a nivel de lo que viene a ser especialmente la producción de espermatozoides en los varones y la ovulación en las mujeres. Sin esto, las pacientes no podrían embarazarse las damas. Es muy utilizante para la formación de estradiol, la formación de estrógenos, y eso también está dentro de lo que viene a ser el ciclo menstrual. Y nos olvidamos de la prolactina, ¿no? Habíamos dicho que especialmente es importante en lo que viene a ser la lactancia materna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimula justamente la formación de esta secreción de leche en las mamas, en las mujeres que van a estar en este proceso de lactancia. Entonces, fíjense, y esto les digo y los recuerdo para que interpretemos que cualquier alteración que vamos a encontrar en la hipófisis va a alterar la secreción de estas hormonas. Por consiguiente, si hablamos de un hipo, que significa disminución, bajo secreción o baja funcionalidad de las hormonas, significa que estas alteraciones van a repercutir en los diferentes tejidos diana de las hormonas. ¿Sí? Entonces, si solamente se afecta un eje, vamos a tratar de identificar, según la clínica de la paciente, qué eje es y las manifestaciones y el tratamiento que va a recibir. Si es un hipopituitarismo parcial, vamos a tener afectación por lo menos de 2 ejes. ¿Sí? Y un panhipopituitarismo significa que va a estar alterado todos los ejes. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esta sintomatología? Obviamente, conociendo la fisiología y teniendo en cuenta dónde actúa cada hormona. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Causas, muchísimas, ¿sí? Desde causas tumorales como adenomas hipoficiarios, funcionantes y no funcionantes, las cirugías de un adenoma hipoficiario, mayormente, no sé si han visto, son traumas esfenoidales, todas las cirugías, que son microadenomas, que son macroadenomas, pues obviamente es una cirugía abierta. Radioterapias, fíjense ustedes que las radioterapias que se reciben a nivel craneal, tanto por un tumor en la hipófisis o por un tumor fuera de la hipófisis, es decir, en el resto del cerebro, pueden generar también alteraciones por radiación. Lesiones en la región supracelular, ocelular, como los craniofaringiomas, quistes en la bolsa de Raque, metástasis hipoficiarias de otros tumores que pueden ser del sistema nervioso central o externos, como pulmonares, como los tumores gastrointestinales, hepáticos, etc., también van a poder producir causas de hipopituitarismo. Problemas hipotalámicos también están descritos. Esto es importante, inflamaciones o infecciones. Las hipofisitis, que se pueden dar por una causa primaria a nivel de la hipófisis o pueden viajar a través de otros sitios, a través de septicemias o bacterias y también generar un trastorno a nivel de la hipófisis, inflamarla y destruirla total o parcialmente. Histiocytosis, sarcoidosis, hemocromatosis y también los procesos hipoficiarios, que más o menos son congruentes con alteraciones a nivel de los senos esfenoidales, ¿no? Recuerden ustedes que está muy cerca de esta estructura y que por ahí pueden comenzar a invadir las infecciones. Hemorragia hipoficiaria, lo que se denomina apoplejía hipoficiaria, y el famosísimo síndrome de Shinhan.
¿sí? Que alguna vez ustedes ya lo habrán escuchado tal vez, que se da en la parte de las embarazadas, ¿sí? Que tiene mucha relación con lo que viene a ser el sangrado puerperal, ¿sí? Se dice que cuando hay mucho sangrado puerperal, más de 1 litro de sangrado, ya sea por parto vaginal o por cesárea, eso va a poder provocar un infarto a nivel hipofisial. Que ese rato la paciente no lo va a sentir, no es como un infarto cardíaco o un infarto cerebral que va a tener una clínica muy representativa. No. Este infarto va a generar que haya una hipoperfusión de la vascularización a nivel hipofisiaria y eso se va a ver mucho más adelante con una sintomatología llamada hemorragias hipofisiarias. Bueno, hemos hecho la apoplejía, también viene a ser lo mismo, ¿no? Alteraciones vasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas de la hipófisis, que va a generar un daño a nivel de los núcleos de cada eje y eso va a dar la sintomatología más adelante. Y lo que está de moda, no de moda, lo que está mucho más frecuente actualmente son las lesiones traumáticas, los traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? ¿Por qué está en auge? Porque la epidemiología de los TEC está en ascenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el paciente con traumatismo craneoencefálico, tiene un hematoma pleural, subdural, un isquemia, etcétera, lo que ustedes deseen, y el paciente se resuelve el problema y se va a la casa. Y se está viendo que después de 6 meses, 1 año, 2 años de traumatismos craneoencefálicos importantes, el paciente comienza a presentar signos de hipopituitarismo. Es decir, que muchas veces no van a ser las manifestaciones inmediatas, ¿no? Los tumores, las tumoraciones, pueden denominarse como funcionantes o no funcionantes. ¿Cuándo se denominan tumoraciones funcionantes? Justamente cuando están dentro de un eje y producen un aumento de la secreción o una disminución de la secreción. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Por ejemplo, si el tumorcito está justo donde está la parte de las células somatotropas, va a haber una alteración justamente en este. Si el tumor se está ubicando en las células tirotropas, va a haber una alteración en lo que viene a ser el eje tiroideo. ¿Sí? Pero si es una tumoración mucho más grande, un macroadenoma, puede afectar a uno o varios ejes. ¿Sí? ¿Por qué está más importante el actotropo? Porque tiene una bastante condición de anatomía dentro de lo que viene a ser la glándula. Las no funcionantes, pues obviamente no están dentro de un eje, son tumores que van a ir creciendo, van a generar una compresión y lo que van a hacer es generar clínica, tanto por su crecimiento como por la afectación de cualquiera de los ejes que se encuentren al costado. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes que lo que viene por encima de todo ese sistema es el quiasma óptico. Entonces, ¿cuál es una de las características de estos tumores, ya sean funcionantes o no funcionantes? Que muchas veces la paciente no va a consultar por la disminución del eje que está alterado, sino va a consultar por una hemianopsia. Mayormente es bitemporal o temporal. ¿Por qué se produce? Por la compresión del quiasma óptico. ¿Sí? Entonces, eso es la famosa, en neurología seguramente lo van a ver. A ver, señor, mire mi ojo. ¿Ve? Sí, pero cuando comenzamos a mostrarlo en los lados temporales, el paciente deja de visualizar lo que le estamos mostrando. Eso se llama hemianopsia temporal, que puede ser unilateral o puede ser bitemporal. ¿Sí? Y es sencillo, si el señor sigue mi dedo, ve mi dedo, ¿cuántos dedos ve? Y te dice, no veo. ¿Sí? Pero tú le muestras arriba, abajo, al centro, y el paciente lo puede identificar. Es una prueba muy sencilla, ¿sí? Que a veces no la hacemos. También nos hablan de hoy causas congénitas, ustedes no tienen por qué saberlas, solamente saber que hay causas congénitas, que son todas esas que ustedes ven por acá, que bueno, no es necesario que se la aprendan, ¿sí? Muy bien. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener de estas alteraciones de la pituitaria o de la hipófisis? Obviamente en la infancia vamos a poder tener alteraciones, sobre todo en lo que viene a ser la estimulación de la folículo estimulante y de la luteinizante, y lo que vamos a encontrar justamente va a ser alteración en el desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Sí? Si yo tengo un
una disminución de la secreción de prolactina, de hormona luteinizante en la niña y folículo estimulante, ¿qué es lo que va a presentar? No va a presentar una pubertad adecuada, ¿sí? No va a haber hormonas de desarrollo, no va a generar las características femeninas, y eso obviamente va a verlo a la mamá. A veces le dan importancia, a veces no, lo dejan pasar y ya vienen a consultar muy. En el contexto del crecimiento, pues obviamente, si hay una alteración en el eje de la hormona de crecimiento, vamos a tener un retardo de crecimiento, que es simétrico. ¿Qué significa que es simétrico? Que el retardo va a ser uniforme en todo el organismo, ¿no? Porque hay otras patologías, especialmente las congénitas, en las cuales hay un acortamiento más de las piernas, más de los brazos, pero en este caso es uniforme en el desarrollo. Respecto a la ACTH, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el eje y especialmente lo que hace el cortisol. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una alteración secundaria en la hipófisis. Obviamente la secreción de ACTH va a estar disminuida. Y si está disminuida, obviamente todo lo que viene a ser a la glándula suprarrenal también va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no va a haber el estímulo para la formación de, sobre todo, cortisol. ¿Y el cortisol para qué es importante? Es importante para la mayoría de las funciones cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, musculares. Recuerden ustedes que el cortisol es un elemento muy importante en el estrés que nosotros podamos sufrir. Cuando nosotros estamos en estrés o cuando el paciente entra en un estrés por un cuadro agudo, una cirugía, algún tipo de trauma, etc., el cortisol tiene que liberarse para que justamente provocar que el cuerpo esté atento y alerta al estrés. Sin eso, obviamente, el cuerpo no puede defenderse. Estimula el estado de defensa de nuestro organismo para que si hay alguna infección también pueda combatirse. Entonces, todas estas alteraciones van a verse justamente en los pacientes que van a tener alteraciones del eje de la ACTH. ¿Sí? Es que exclusivamente deficiencia de cortisol resultante. En su forma más grave, la deficiencia de cortisol puede provocar la muerte por colapso vascular. ¿Por qué? Porque el cortisol también está asociado a lo que viene a ser la resistencia vascular periférica. Si no hay cortisol, pues obviamente entra un microorganismo, entra un germen aislado, que es lo que produce vasodilatación. Si no hay cortisol, esa vasodilatación puede ser muy importante y generar hipoperfusión y la muerte del paciente por colapso. ¿Sí? Cuando son menos o la afectación es menos que puede secretar algo de cortisol, el paciente va a tener hipotensión postural. Recuerden que la hipotensión postural es cuando el paciente se levanta y comienza a desmayarse, a marearse y puede volver a caerse y obviamente complicarse. Una deficiencia leve y crónica puede provocar cansancio, fatiga, anorexia, pérdida de peso, disminución de la libido, hipoglicemias y eosinofilia. Como ustedes ven, son signos y síntomas inespecíficos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Obviamente cuando tengamos una clínica, cuando tengamos una buena anamnesis y el paciente dice, doctor, me he caído hace 2 años, me golpeé la cabeza y estoy viendo con todo esto, pues ya tendré que sospechar. ¿Sí? La hiponatremia, sí, que también está asociada a lo que viene a ser la disminución del cortisol. Asociado a eso también el paciente puede tener un desbalance de los lípidos y puede tener dislipidemias que pueden también ser bastante. También va a estar afectado obviamente el eje hidrotrófico. ¿Sí? Si hay una alteración justamente donde está este eje, obviamente va a haber una disminución en la secreción de TSH. ¿Sí? Y si no hay TSH, no va a haber P4 ni T. Es decir, el paciente debe entrar en un estado tipo de hipotiroidismo, ¿no? Los signos incluyen fatiga, intolerancia al frío, disminución del apetito, estreñimiento, hinchazón está mal dicho, ¿no? Edema facial, piel seca, tendencia a la bradicardia, retraso de la fase de relajación de los reflejos tendinosos, que significa que ustedes cuando le hagan con el martillito, la respuesta va a ser muy lenta. En cambio, en el hipertiroideo ponen sal, ¿no? Entonces, todos estos signos, ¿por qué se deben? Porque hay una disminución en la TSH. No hay quien estimule la tiroides, por consiguiente no va a haber hormonas tiroideas. ¿Sí? Las gonadotropinas. Bueno, ya habíamos conversado un poquito de esto.
La disminución en la secreción de gonadotropinas, tanto la FSH como la hormona luteinizante, va a producir hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Por qué? Porque es a nivel de la hipófisis la alteración. ¿Sí? En las mujeres, ¿qué es lo que va a producir? El hipogonadismo significa hipofunción ovárica, lo que va a resultar en una anovulación. La paciente no va a poder ovular. Por consiguiente, no va a poder quedar embarazada. ¿Sí? Entonces, uno de los motivos de causa de las damas cuando vienen a la consulta es: doctor, quiero embarazarme y no. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Una ecografía obstétrica. Y también vamos a comenzar a medir los valores de hormona folículo estimulante y de luteína para ver que no haya una alteración. ¿Se entiende, verdad? En los hombres, el hipogonadismo significa hipofunción a nivel testicular, porque recuerden que estas hormonas van a ir a estimular a los testículos para que, para la espermatogénesis. ¿Sí? Y también, estos pacientes no van a tener dolor ni nada por el estilo, van a venir y decir: doctor, no puedo embarazar a mi esposa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuento de esperma. ¿Sí? Y si hay una disminución, tienes que buscar el gonado. Y aparte tienes que hacer su ecografía testicular y todo lo demás. ¿Él está viniendo por algo que le duele? No, está viniendo por simplemente un hallazgo que no puede hacer en la vida cotidiana. ¿Sí? Obviamente va a haber disminución de secreción de testosterona. ¿Y qué es lo que va a causar eso? Obviamente el paciente va a tener la libido disminuida, algo de fulguraciones también va a tener, o bochornos, se dice, pero bueno, menos que o aumento celular, exaltación celular, lo hago pasar. Hormona de crecimiento. Ya habíamos visto en la infancia cómo se va a manifestar cuando se altera el eje del crecimiento. Habíamos dicho que es un retardo de crecimiento simétrico. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa en los adultos? Las manifestaciones clínicas probables de la deficiencia de esta hormona van a estar asociados a aumento de la masa grasa, es decir, el paciente va a comenzar a engordar. Pero hay una disminución de la masa corporal magra. ¿Cuál es la grasa corporal magra? ¿Cuál es la grasa magra? Es la con la que nacemos, ¿no es cierto? Es la grasa buena que llamamos algunos clínicas, ¿no? Que son la parte de las espaldas, de los costados. Bueno, esa disminuye y comienza a aparecer la grasa magra. Doctora, última llamada. Deja tu celular. Guarda tu celular. Muy bien. También es posible la dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, deterioro de la función psicológica, y esto genera aumento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque vienen enfermedades y cuando encuentran un déficit de esta hormona, también los pacientes suelen fallecer mucho más rápido. La prolactina, ¿sí? Mayormente esta alteración la vamos a encontrar cuando la mamá quede embarazada y quiera lactar y no comer. ¿Por qué? Porque esa tumoración, esa alteración en la hipófisis le va a inhibir, ¿qué cosa? ¿Qué va a inhibir? ¿Ah? Recuerden ustedes que la prolactina, especialmente su factor, ¿cuál es? Negativo a través de la dopamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber acá? Justamente va a haber eso, una hiperestimulación para que no haya prolactina, para que estas células no secreten y no respondan tampoco a lo que viene a ser la tiroiberina y no haya la secreción láctea y la mamá no pueda amamantar. Cuando yo vi un caso de estos, porque mi paciente, mujer, dio a luz 2-3 años, se volvió a embarazar y cuando volvió a dar a luz quería lactar y no podía. ¿Qué hizo? Hizo un Sheehan en el anterior embarazo. Y recién se manifestó con el nuevo. ¿Por qué? Porque no podía lactar. Hicimos la tomografía y había una tumoracióncita ahí. Muy bien, ¿qué exámenes vamos a pedir con estos pacientes? Sí, porque nosotros ya podemos sospechar, mi paciente no lacta, mi paciente tiene hipogonadismo, mi paciente no puede ovular, no puede embarazarse, el chico también no puede, tiene una espermatogénesis disminuida, etc. Entonces acá tenemos que evaluar justamente la pituitaria o la adenohipófisis. ¿Sí? Lo vamos a pedir siempre y cuando tengamos sospecha. No seamos como los médicos de ahora que agarran en laboratorio todo lo que encuentran marca, ¿no? Especialmente en el seguro, como es gratis, entonces todo marca, ¿sí? No, se debe pedir de acuerdo a lo que vayamos encontrando.
¿sí? La ACTH, recuerden ustedes que la ACTH tiene un ritmo de secreción fija, mayormente es en la mañana, ¿sí? ACTH. Entonces se prueba midiendo el cortisol. ¿A qué hora? Entre las 8 y 9 de la mañana. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener alerta de esto? De que su paciente no debe estar recibiendo corticoides. ¿Sí? Porque si está recibiendo corticoides y hace, pues obviamente va a haber una inhibición y el valor va a salir bajo. Tiene que estar por lo menos 5 días sin corticoides. ¿Vamos? Muy bien. En ocasiones tienen que medirse 2 veces de preferencia, si es que hay dudas, ¿sí? Mayormente el paciente va a tener resistencia de cortisol cuando es mayor a 1 hora 3. Lo normal es que esté mayor a 18. Doctor, pero entre 3 y 18 hay una gran brecha, son 15 microgramos que nos está faltando. Esas son dosificaciones indeterminadas, que nos hace suponer que sí puede haber un problema, pero que si en el otro control sigue igual, tenemos que hacer pruebas de estimulación con cosintropina o metilirapona, que son medicamentos que van a tratar de estimular un poco más, ¿sí? Es decir, con un resultado indeterminado no nos debemos de quedar tranquilos, es decir, el paciente tiene o no tiene. Hay que hacer pruebas de estimulación. La TSH, obviamente, ¿cómo puedo evaluar la función de la TSH? Midiendo la T3 y la T4. ¿Sí? Las mido y lo más probable es que me salgan disminuidas. ¿Por qué? Porque no hay estimulación de la tiroides. ¿Entiendes, verdad? La hormona de crecimiento, se puede suponer una disminución de esta hormona si la paciente tiene una enfermedad orgánica pituitaria, es decir, si yo sospecho, de hecho una tomografía, una resonancia y veo que hay una alteración y además de eso hay deficiencias de la ACTH y la TSH y también de otros ejes como las gonadotropinas, sí, tengo que ir a buscar qué cosa, la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Por qué? Porque recuerden que en la anterior clase habíamos dicho que la hormona de crecimiento, su secreción es muy intermitente. ¿Sí? Entonces no hay como el cortisol que se secreta más en la mañana un pico, no. En la hormona de crecimiento su secreción es fluctuante. Entonces no hay una hora en la cual yo te puedo decir sácale a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque puede ser de que su nivel en ese momento esté bajo o esté aumentado y no determina absolutamente nada. Por eso pedimos qué cosa, la dosaje del factor de crecimiento similar. ¿Por qué? Porque su secreción sí es mucho más constante. Eso es lo que medimos, ¿no? Y obviamente una respuesta definida de la hormona de crecimiento a la prueba de estimulación se puede hacer cuando los valores están también indeterminados, ¿no? O cuando hay una duda de que pueda o no pueda. Las gonadotropinas, ¿sí? Recuerden ustedes que vamos a tratar de medir siempre la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Pero en los varones, ¿qué es lo que tenemos que ver? También la cantidad de testosterona. Si hay una disminución en la concentración de testosterona y de hormona luteinizante, lo más probable es que estemos frente a un hipogonadismo secundario. ¿Se entiende, verdad? La luteinizante normal o disminuida y la testosterona disminuida, hipogonadismo secundario. En el caso de las damas, ¿sí? Si el estradiol está disminuido y la folículo estimulante está normal, nos indica un hipogonadismo secundario, ¿sí? Que está a ese nivel. Por último, tenemos que recurrir al estudio de imagen, ¿sí? Actualmente tenemos la tomografía y la resonancia. Lo bueno de estos estudios es que nos puede dar desde microadenomas hasta macroadenomas, es decir, nos pueden identificar. Y como les decía en la anterior clase, no solamente podemos pedir una resonancia cerebral, sino podemos pedir una resonancia de la adenohipófisis o de la pituitaria. El tecnólogo va a hacer más hincapié ahí y nos va a mostrar. Entonces, fíjense que estas patologías son un poco complejas. ¿Por qué? Porque este tumor, para que esté de ese tamaño, comenzó desde un grano de arena. ¿Sí? Entonces, mucho tiempo el paciente puede tener una tumoración en crecimiento y estar asintomático. ¿Sí? Y puede ser que venga por otro efecto, que se haga una tomografía por otra causa y que lo que se encuentre sea una tumoración.
En los pacientes con traumatismos craneoencefálicos tenemos que tratar de hacerles una tomografía de control, ¿cuándo? Al año, a los 2 años, para justamente evidenciar que no hay alguna alteración. Eso no está recomendado en todo, pero sí se pide en los pacientes que puedan tener algún tipo de manifestación. Muy bien, preguntas, dudas.